Bien, en el día de hoy vamos a hacer la socialización de la evaluación que hicimos en la clase anterior. Entonces, vamos a mirar cómo se resuelve cada una de las preguntas. Dice la primera, la expresión x a la m sobre x a la n es equivalente a... Lo que tengo aquí es el cociente de potencias de igual base. Según la definición que nosotros hicimos, dijimos que se colocaba la misma base y se restaban los exponentes. Luego entonces la respuesta correcta de esa primera pregunta es la B de burro. Dice la segunda. Si n es igual a 4, entonces 2 elevado a la n es igual a... ¿Cuánto vale 2 a la n? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Reemplazar la variable n, 2 a la 4. Me quedaría aquí 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Muy fácil. La respuesta correcta es la C. En la número 3 me dicen lo siguiente. Si A es igual a 3, entonces A a la 2 multiplicado por A a la 2 es igual a... Lo primero que tengo que hacer es colocar la misma base y sumar los exponentes. 2 más 2, 4, producto de potencias de igual base. Entonces, al reemplazar el valor ahí me quedaría A, que vale 3 elevado a la 4, y esto me quedaría 3 por 3 por 3 por 3. Y esto me da 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 81 es la respuesta. Y entonces aquí la respuesta sería la A. En la número 4, me están diciendo la intersección de los intervalos. Me dan 1, menos 2 hasta 2 cerrado. Y el otro intervalo es menos 1 hasta 2 abierto. Me están diciendo la intersección. Recordemos que la intersección entre dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos que están en A y también están en B, o sea, los que se repiten, los comunes. Entonces aquí yo podría hacer esto gráficamente inicialmente. Escribo aquí menos 2 hasta 2 cerrado. Este es el primer intervalo. Ahora voy a escribir el otro intervalo. Vamos a escribirlo de esta forma. Me quedaría aquí cerrado en menos 1 y abierto aquí en 2. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? Yo podría escribir aquí, por ejemplo, estos son los elementos del primer conjunto, hasta aquí, hasta este punto que se incluye, que es el 2, y ahora voy a dibujar los elementos del segundo conjunto. Serían estos elementos, pero no se incluye el 2. Significa entonces que la intersección entre estos dos intervalos es desde menos 1, cerrado porque está incluido también en el conjunto, hasta 2, pero 2 abierto, porque en el segundo conjunto 2 no pertenece al conjunto. Entonces allí tenemos la solución, cerrado en menos 1 y abierto en 2. Entonces la gráfica es la que me muestran, en la respuesta D, desde menos 1 hasta 2, es la respuesta D. La pregunta número 5, ustedes tenían que adivinar cuál era, no aparece ahí. La número 6 dice, si m es igual a 2, n es igual a 3,
y x es igual a 2, x es igual a 2, entonces, ¿cuánto es x a la m por x a la n? Producto de potencias de igual base. Coloco la misma base x, bueno, vamos a ir reemplazando los valores. X vale 2, m vale 2, por x que vale 2 y n que vale 3. Potencias de igual base, coloco la misma base 2 y sumo los exponentes. 2 más 3, 5. Y esto me daría 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y me daría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Esto también yo lo puedo hacer de esta forma. Hago cada uno independientemente porque aquí es fácil. 2 a la 2 me daría 4 y 2 a la 3 me daría 8 y luego realizo el producto. 4 por 8, 32. Luego entonces la respuesta correcta ahí es la C. En la número 7 me están diciendo que con los mismos valores anteriores en la expresión, ahora me cambian la expresión, el producto me lo cambian por una división o por un cociente. X a la m sobre x a la n. Me están diciendo que con los mismos valores, entonces recordemos que este es el cociente de potencias de igual base, coloco la misma base x y resto los exponentes, m menos n. Entonces aquí en nuestro caso nos quedaría x elevado a la m, pero m me dijeron que valía 2, menos n, pero n vale 3. Y me quedaría aquí x que vale 2, ¿cierto? X vale 2 elevado a la menos 1. Pero aquí podemos recordar esta propiedad de la potenciación. Todo número diferente de 0 elevado a la menos 1 es 1 sobre ese mismo número. Y entonces aquí tendríamos que esto que tengo aquí, 2 a la menos 1 es igual a 1/2. La respuesta correcta aquí sería la D. La pregunta número 8. La pregunta número 8 dice, la forma correcta de expresar la raíz cuadrada de 162 es. Bien, nosotros podemos hacer esto de diferentes formas. Una forma, esta, descomponemos el 162 en sus factores primos. Es un número par, entonces tiene mitad. Mitad 8, mitad 1. Ya este número que sigue aquí no tiene mitad porque es un número impar, pero puedo sumar sus dígitos y me da 8 más 1, 9. Y 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto 81 es divisible por 3. Tercera de 81 me da 27. Tercera de 27, 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Significa que el número 162 yo lo puedo escribir como 3 elevado a la 4, porque hay 1, 2, 3, 4, multiplicado por 2. Entonces el 162 es igual a la raíz cuadrada de 3 elevado a la 4 por 2. Pero aquí aplico la propiedad de la raíz de un producto y puedo escribirlo como la raíz cuadrada de 3 a la 4 por la raíz cuadrada de 2. Y me quedaría aquí entonces, raíz cuadrada de 3 a la 4 es lo mismo que 3 elevado a la 4 entre 2. Divido el exponente entre el índice, me queda 2 por la raíz cuadrada de 2. Pero 3 elevado a la 2 es 9. 9 raíz cuadrada de 2. Entonces la respuesta correcta es la A. La pregunta número 9 ya es una pregunta que tiene que ver con la preparación para la prueba de estado, pero es una pregunta muy fácil. Dice la pregunta: Mateo camina 30 minutos todos los días de su casa al trabajo.
siguiendo la ruta punteada en la figura. Una mañana decide caminar por el parque, siguiendo la ruta con el trazo continuo. Ver figura, ahí nos están mostrando la figura. Recuerden que siempre debemos mirar la figura que me están dando para resolver el problema. Como es la primera vez que utiliza esa ruta, no sabe cuánto se va a demorar. Entonces vamos a hacer aquí. Aquí tenemos el parque. Aquí tenemos la casa. Y aquí tenemos la línea punteada. Entonces me dice la pregunta. Ya me dieron el enunciado, ya lo leí. Me dice, Mateo afirma que con la misma velocidad de siempre, el nuevo camino le tomará más de 30 minutos. Preguntan, ¿es correcta su afirmación? Entonces yo hago un análisis de esto. Yo puedo hacer un análisis común de esto que tengo aquí. Un análisis de sentido común. Y debo recordar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Aquí yo tengo una línea recta, entonces será la distancia más corta que yo pueda encontrar para ir de la casa al trabajo. La otra situación, la matemática, es la siguiente. En todo triángulo se cumple que la suma de los dos lados, por ejemplo, casa-parque más parque-trabajo, siempre va a ser mayor que la distancia aquí de la casa al trabajo. O sea que siempre la suma de los dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del otro lado. Entonces Mateo tiene razón. Mateo tiene razón, por lo tanto la respuesta correcta, yo miro que hay dos que tienen sí. Y me dice la primera, sí, porque la suma de los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo es mayor que el trayecto punteado. La B dice, sí, porque Mateo puede deducir cuánto duran los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo. Él puede deducir eso, pero de ahí no va a sacar la respuesta que él mismo se está haciendo, que es, lo que él está afirmando, que son más de 30 minutos en esa dirección que él coja. Entonces la respuesta correcta sería la A. Porque la suma de estos dos trayectos siempre va a ser mayor que esta en un triángulo. La pregunta número 10 dice, en una universidad se indagó sobre las actividades realizadas por los estudiantes en su tiempo libre. Los resultados se muestran en la gráfica. Ninguno me dijo nada y en esa gráfica le hizo falta el porcentaje de cada uno de lo que me están mostrando ahí. El porcentaje de cada valor de estudiar, chatear, otra, practicar deporte, descansar. ¿Por qué razón debo tener los porcentajes? Porque yo no puedo hacer al simple ojo, puedo mirar aquí en la gráfica qué es lo que me están pidiendo, porque me están diciendo que de acuerdo con la información de la gráfica y teniendo en cuenta que los estudiantes solo podían escoger una actividad, es correcto afirmar que la mayoría de los estudiantes de la universidad en su tiempo libre se dedican a. Entonces aquí tenemos que estudiar. Ya aquí tengo los porcentajes. Estudiar tenía un porcentaje del 30%. Chatear 18%. Chatear 18%. Practicar deporte 17%. Descansar 22%. Otra 13%.
Aquí me dan unas opciones, me están diciendo, de acuerdo con la información de la gráfica y teniendo en cuenta que los estudiantes solo podían escoger una actividad, es correcto afirmar que la mayoría de los estudiantes de la universidad en su tiempo libre se dedican a. Entonces miramos ahí, practicar algún deporte o chatear, ¿cuánto suma eso? Practicar algún deporte o chatear suma el 35%. Comparamos con chatear y estudiar. Estudiar 30, chatear, ahí va siendo mayor, 48%. Buscamos también descansar o practicar algún deporte. Descansar 22, practicar algún deporte 17, ahí tendríamos 39. Estudiar o descansar, aquí tiene el 30% y el otro 22%. Entonces la respuesta correcta es esa, porque el mayor porcentaje de estudiantes prefiere o estudiar o descansar. Entonces la respuesta correcta es la D. En la número 11 me están diciendo lo siguiente. En la tabla se presenta la información de los 5 mejores equipos de fútbol que practican en un torneo. Y me muestran la tabla. El equipo 1, 42 puntos, partidos ganados 10, goles a favor 30, goles en contra 10. Equipo 2, 40 puntos, 12 partidos ganados, 35 goles a favor, 20 goles en contra. Equipo 3, 37 puntos, 9 partidos ganados, 25 goles a favor, 10 goles en contra. Equipo 4, 35 puntos, 7 partidos ganados, 20 goles a favor y 5 en contra. Equipo número 5, 32 puntos, 7 partidos ganados, goles a favor 22, goles en contra 8. Esa es la tabla. Entonces me dicen aquí, usando la información suministrada y sabiendo que se reciben puntos tanto por partidos ganados como empatados, ¿cuál de los siguientes datos se pueden determinar a partir de la tabla? O sea que no puedo inventar ninguna situación. Lo que voy a hacer, lo tengo que hacer basado en la información de la tabla. Y entonces tendría aquí, dice A, el número de partidos perdidos por cada equipo. ¿Será que eso lo puedo determinar ahí? No, porque tengo el número de ganados, pero he podido empatar algunos y por eso también le dan puntos. Entonces no puedo determinar el número de partidos perdidos. La diferencia entre el número de partidos ganados y empatados, tampoco, no tengo base para eso. El número de puntos recibidos por partido, ahí no me dicen cuántos partidos ha jugado, sino cuántos ha ganado. Lo único que yo puedo sacar aquí directamente de la tabla es hacer la diferencia entre los goles a favor y los goles en contra. Entonces la respuesta correcta es la de la diferencia de goles a favor y en contra para cada equipo. Lo puedo hacer ahí en la tabla con los datos que tengo, porque tengo los valores a favor, los goles a favor y los goles en contra. La respuesta correcta es la D. La número 12 dice, una persona adquirió un teléfono celular con un plan que ofrece 210 minutos. 210 minutos. Para llamar a teléfonos de su mismo operador. O sea que si llama a teléfono de su mismo operador, el plan le da 210 minutos. En caso de que la llamada sea a otro operador, se descontarán 2 minutos del plan por cada minuto utilizado. ¿Ya? Si tú utilizas 1 minuto a otro plan, te van a cobrar 2 minutos, te van a quitar 2 minutos de los que tú tienes para tu plan. Bueno, dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones de minutos de llamadas no excede la cantidad de minutos adquiridos en el plan? ¿Qué significa exceder? Significa que no sobrepasa, que puede quedar por debajo, pero no sobrepasa. Y miramos aquí, me dicen 60 minutos al mismo operador. Bien, tenemos ahí 60 minutos al mismo operador. Y 80 minutos a diferente operador. Como los que llames a otro operador te lo duplican, entonces tendrías 160. Al sumar, te daría 220. Entonces, esa respuesta no nos sirve. Miramos el otro.
105 minutos. 105 minutos al mismo operador y 105 minutos al operador diferente. No, este solo me daría los 210 porque me lo están duplicando. Me daría los 210, entonces esta respuesta tampoco me sirve. Me dice aquí 110 minutos al mismo operador. Bueno, tendría aquí 110 minutos. 110 al mismo operador. Pero a otro operador 45, que serían 90. ¿Cierto? Porque siempre al otro operador me van a duplicar el valor. Entonces tendría aquí 200. Esta respuesta me va sirviendo. Miremos la última. 200 minutos al mismo operador y 10 minutos al operador diferente. Serían 200 más 20, 220. Entonces la única que no pasa o no sobrepasa aquí es esta. La respuesta correcta es la C. La 13ª. La 13ª dice: el conductor de un camión que tiene solo un tanque de combustible lo llena e inicia su recorrido desde el pueblo P hasta el pueblo T. El camión recorre 640 kilómetros con el tanque lleno y solo hay estaciones de combustible en los pueblos intermedios entre P y T. Los pueblos Q, R y S, los pueblos Q, R y S, las distancias del pueblo P a estos pueblos y el pueblo T se muestran en la tabla. Aquí me dan los tramos. De P a Q 300, de P a R 540, de P a S 680 y de P a T 900. Entonces aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Únicamente puede él llenar el tanque o abastecerse de combustible en cada pueblo. No hay, en los intermedios entre los pueblos, no hay estaciones para llenar el tanque o para abastecerse. Entonces debemos tener en cuenta eso. Y lo otro que debo tener en cuenta es que los 640 kilómetros los puede recorrer. Cuando llena el tanque, recorre 640 kilómetros sin ningún problema. Me preguntan, ¿de cuál de las siguientes maneras el conductor no cumplirá su objetivo de llegar desde el pueblo P hasta el pueblo T? Y me dicen: A, abasteciéndose de combustible únicamente en Q y R. Si se abastece en Q y en R, él puede llegar, ¿cierto? Porque tendría 540 kilómetros y 300 que ya recorrió, tendría 680 kilómetros. Puede recorrer, y aquí hay de P a T hay 900. Él sale de P abastecido y se va nuevamente a abastecer en Q y en R. De P a Q hay 300 kilómetros y de P a R hay 540. Si él puede en los dos, puede abastecerse y no tiene problema. Dice, abasteciéndose de combustible únicamente en R. Si se abastece de combustible únicamente en R, le faltaría para llegar a T. Bueno, ahí llegaría bien y llegaría a T también bien, porque él llega recorriendo 540 hasta 900, serían 360. Podrían darlos llenando su tanque. Si abasteciéndose de combustible únicamente en S. En S. ¿Qué pasa en S? En S ya él ha recorrido 680 kilómetros. No puede llegar hasta allí con el combustible que tiene en el tanque. Entonces la respuesta correcta es esa, la C. ¿Por qué razón? Porque no le alcanza para llegar, porque la distancia entre P y S son 680 kilómetros y él solo puede recorrer 640. La respuesta correcta es la C. Dice la número 14. En la clase de educación física, el profesor le pide a sus estudiantes que escojan la actividad deportiva que más preferirían realizar en las canchas del colegio. La tabla muestra información correspondiente a la preferencia de los estudiantes. Género de estudiantes, hombre.
y mujer. Actividad, patinar o trotar. Dice que hay 10 hombres que prefieren patinar y 3 trotar. Mujeres, 5 que prefieren patinar y 14 trotar. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Entonces, ¿qué voy a buscar aquí? Número de estudiantes con actividad. Ya, número de estudiantes con actividad es lo que debo buscar en la gráfica. Luego, entonces eso me indica que yo puedo descartar inmediatamente, vea las 4 gráficas, puedo descartar la gráfica A y la gráfica D. ¿Por qué razón? Porque son 2 gráficas que tienen en su eje horizontal el género del estudiante. A mí no me están preguntando por género, me están preguntando por actividad y por el número de estudiantes que escogen esa actividad. Entonces me quedan 2 alternativas, puedo tener la mayor posibilidad de responder bien esa pregunta. Las 2 alternativas son la B y la C. La B y la C. Miramos cuál de las 2. Patinar, sumamos cuántas personas prefieren patinar, porque no me están preguntando si son hombres o mujeres, sino la actividad. 15, miramos aquí, está por encima de 14 y por debajo de 16, la de patinar. Y la de trotar, sumamos en la tabla 17 y miramos aquí también está después de 16 y antes de 18. Pero entonces la respuesta correcta es la B. La B. La número 15 dice: un granjero quiere cultivar un terreno triangular como se muestra en la figura. Ahí me muestran una figurita. Un triángulo, rectángulo. Porque cuando me están dando esto aquí me están diciendo que es rectángulo. Y además me dicen que esto mide 5 metros y que se llama hipotenusa. Que esto mide 4 metros. Y le dan su nombre ahí, cateto. Y que esto también mide, este otro cateto mide 3 metros. Y me dice, para calcular el área del terreno, el granjero multiplica las longitudes de los catetos y este resultado se divide entre 2. Siguiendo este procedimiento, el área del terreno es, eso está bien. ¿Por qué puede hacer él ese cálculo? Porque esto es un triángulo y el área del triángulo es el producto de la base del triángulo por la altura dividido entre 2. Entonces esa proposición que él hace está bien. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. 4 metros por 3 metros dividido entre 2. Ahí me están diciendo lo que él hace, muy fácil. 4 por 3, 12. 12 metros cuadrados y eso lo debo dividir entre 2. Y ese área me da 6 metros cuadrados. Entonces la respuesta correcta allí es la B de burro otra vez. Y la pregunta número 16. La pregunta número 16 dice: un elefante recorre 200 metros al norte, 100 metros al este y 200 metros al sur. ¿Qué distancia y hacia qué dirección debe caminar el elefante para volver al punto inicial? Yo hago aquí voy a hacer aquí mi plano geográfico. Aquí colocamos el norte, acá colocamos el sur, el este y el oeste. Bueno, miramos. Me dice, recorre 200 metros al norte. Supongamos que él sale de aquí. Recorrió 200 metros al norte. Me dice, 100 metros al este. Viene para acá y recorre aquí 100 metros. 200 metros al sur. 200 metros al sur. O sea, de aquí recorre 200 metros al sur. Y me dice, si, y hacia qué distancia y hacia qué dirección debe caminar el elefante para volver al punto inicial.
Si estoy aquí, entonces miro que yo para completar este cuadrado que tengo aquí, él debe recorrer 100 metros, ¿cierto? 100 metros. Aquí porque él va recorriendo de esta manera 100 metros. Y entonces miramos aquí que si él va a recorrer, si él está aquí y viene hacia acá, lo está recorriendo ¿hacia dónde? Hacia el oeste. O sea, el sentido es hacia el oeste. Pero entonces la respuesta correcta es la A. Ese pues es el examen que hicimos, el examen de periodo. Listo. Entonces ahorita nos vemos para socializar otras preguntitas que tengo allí.